la siguiente ponencia que tenemos en nuestra sala 36, pues al ingeniero Alfonso Mendoza Paredes, que nos va a brindar una excelentísima ponencia. Vamos a dar algunos detalles de nuestro ponente. Nuestro ponente, ingeniero Alfonso Mendoza Paredes, es ingeniero electrónico con amplia experiencia en el sector de automatización industrial, gerente general de la empresa AMP Proceso Automatización, ¿no? Egresado de la maestría en control y automatización, docente actual del Instituto Privado como Senati, IRAD y Cibertec, así como institutos públicos como el Instituto José Pardo y el Instituto de las Fuerzas Armadas. Muy bien, recibamos entonces al ingeniero Alfonso Mendoza con la brillante ponencia. Adelante, ingeniero Mendoza. Buenos días. Bienvenido a la sala. Bien, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bien, saludar primeramente a los asistentes, a las autoridades, y voy a iniciar mi presentación. Bien, buenos días con todos. Sean ustedes bienvenidos a esta charla, a esta conferencia. El tema del día de hoy es arquitectura y aplicaciones de los variadores de frecuencia. Como me han presentado bien, mi nombre es Alfonso Mendoza Paredes y vamos a dar inicio ahora. Bien, para hablar de este tema muy importante en la parte de ahorro energético, que son el uso de los variadores de frecuencia, vamos a ver el consumo energético en el mundo. Bien, en esta imagen nos dicen que del 100% de la energía en el mundo, el 20% se da hacia la energía eléctrica. El 40% de ello va hacia el uso de las industrias, ¿no? Para la producción de algo. Y el 70% de la energía eléctrica presente en la industria va hacia el arranque de motores, ¿no? Sea en el motor de DC o en AC, más es utilizado el motor de corriente alterna de inducción trifásica. Arrancar una planta, tener una planta con el 70% con este tipo de motores es bastante. Entonces, lo que se busca es reducir las corrientes de pico que se pueden generar en el motor y realizar un arranque eficiente, y eso nos va a ayudar a un ahorro de energía considerable. Las formas de variar la velocidad de un motor no es única o propia del variador de frecuencia. Acá tenemos una fórmula matemática que nos indica que el ns, que es la rotación síncrona expresada en RPM, es igual a 120 por la frecuencia expresada en Hertz entre el número de polos del motor. Entonces, si nosotros variamos la frecuencia, estaremos alterando la rotación en los RPM del motor, o también nosotros podemos mover el número de polos, ¿no? Alterando en la velocidad del motor. Para verificar ello, hagamos un reemplazo en la fórmula con unos valores que aquí tengo de muestra. Por ejemplo, si manejamos un motor de 2 polos a 50 Hz, si reemplazamos esto en esta fórmula, aquí reemplazamos 50 Hz y aquí reemplazamos el número 2, vamos a obtener que la rotación síncrona nos da 3000 RPM. Si hacemos lo mismo con 50 Hz y la cantidad de polos ahora que sea 6, reemplazamos en esta fórmula y nos da que la velocidad va a variar hacia 1000 RPM. Entonces vemos que si alteramos la cantidad de polos, sea una frecuencia fija, la velocidad va a cambiar. Ahora, ¿qué cosa sería más eficiente? ¿Variar la frecuencia o el número de polos? Mire, alterar el número de polos sería ir al bobinado del motor, alterar o aumentar la cantidad de polos, sería pues que el motor sea muy voluminoso. Eso se hacía antes. Pero ahora no se toca la cantidad de polos, sino se varía la frecuencia, que es lo más óptimo que se puede hacer, ¿no? Un equipo de pequeñas dimensiones, que es un variador de frecuencia, podemos nosotros variar la frecuencia de red sin alterar el número de polos y por ende variar la velocidad de un motor. Listo. Listos, continuamos. Bien, gracias. Estaba detallando acerca de los 4 tipos de arranque de motores muy utilizados, ¿no? Entonces, este es el mejor arranque de motores. ¿Por qué? Porque sabemos que un arranque directo, la corriente de arranque es de 6 a 7 veces la corriente nominal. En una estrella triángulo es de 3 a 4 veces la corriente nominal. En un soft starter es de 2 a 2.5 la corriente nominal. Y en un arranque por variador de frecuencia, como este aquí, el arranque, la corriente de pico se reduce a 0. Entonces, ¿es posible reducir total y completamente la corriente de arranque? Sí, lo logramos con este variador de frecuencia. Por eso es que este tercer concepto que dice, reduce el consumo energético de un motor en un 40%. Eso es algo muy, muy importante.
Tanto así que todas las empresas que quieran desarrollar consumo energético, eso es lo que está de moda, ¿no? Desarrollar proyectos que tengan el menor consumo energético. Y todos caen a hacer proyectos con variadores de frecuencia. Es muy importante para el consumo energético, tanto así que ayuda a veces, o muchas veces, en el factor de potencia. Claro, no estoy diciendo, pero eso lo hace un banco de condensadores. Muchas veces él elimina, la instalación de él podría eliminar a un banco de condensadores, porque ayuda mucho en elevar el factor de potencia de un motor. Bien, básicamente, ¿qué cosa es? Bueno, ingresamos tensión trifásica, o monofásica también puede ser, a una frecuencia fija, ¿no? Estos pertenecen a la red de distribución. Ingresamos al variador y el variador, en función a lo que nosotros configuremos o parametricemos, me va a enviar una frecuencia variable y esa frecuencia variable la va a conectar hacia el motor, ¿sí? Ojo, la frecuencia es fija, 50 Hz o 60 Hz que nos da el distribuidor es fija. La que va a variar es la salida de este variador hacia el motor. Esa frecuencia es la que va a variar, no la frecuencia de red. Bien. Hablemos acerca de la arquitectura, ¿no?, del variador de frecuencia. ¿Cómo está compuesto internamente? La parte más técnica del variador es lo que están viendo a continuación. Bien, a la entrada tenemos 3 líneas, un sistema trifásico, L1, L2, L3 o RST. Vamos a ver cómo va ingresando al variador de frecuencia en sus 3 etapas. Estas 3 líneas ingresan primero a la etapa rectificadora, compuesta por 2 rectificadores de potencia, las cuales simplemente van a eliminar la comba negativa, ¿no? Lo que hace cualquier rectificador de onda completa en este caso. Va a suprimir, no es que va a suprimir, sino va a rectificar. Esta comba que está hacia abajo, la va a subir, ¿no? Este rojo que está hacia arriba, este negro que está aquí hacia abajo, lo va a poner hacia arriba. Lo que hace todo rectificador. Pero, aún rectificados, tenemos una tensión continua pulsante, el famoso rizado, ¿no? Entonces, ¿cómo suprimimos o eliminamos ese rizado para que esté así? Para que se vea así. Bueno, con un condensador, ¿no? Básicamente, la segunda etapa del variador es la etapa de filtrado DC, compuesta por un banco de condensadores. ¿Y qué van a hacer? Van a eliminar el rizado y vamos a obtener esta señal continua en esta etapa. Yo sé que hasta aquí pareciese una fuente de alimentación simple, ¿no? Y sí, hasta esta parte, sí. Simplemente viene la tensión sinusoidal, él la rectifica y él la vuelve en DC, corriente continua. Hasta aquí hemos hecho eso. Luego, la magia del variador viene en la parte, la última, en último bloque. Es la etapa inversora, compuesta por 6 transistores IGBTs, que son transistores bipolares de compuerta aislada. ¿Qué hacen? Estos IGBTs le aplican una técnica llamada modulación por ancho de pulsos. ¿A quién? A esta señal continua. La recortan, le aplican el PWM. ¿Para qué? Para obtener este tipo de señal a la salida. ¿Qué vemos aquí? Bueno, es una señal punzante, ¿no? Es como un tren de pulsos, en las cuales solamente se está modificando el ancho. Miren, vamos a... Entre este ancho y este ancho hay una diferencia, ¿no? Igual, entre este ancho también. Entonces, al mover yo o modular o cambiar el ancho de los pulsos generados, voy a variar la frecuencia en función a ellos. ¿Sí? Este tipo de señal, la señal azul, pertenece al voltaje. ¿Ven esta onda sinusoidal? Ella pertenece a la corriente. La corriente tiene la forma de una onda sinusoidal, pero en realidad no es así. Que tenga la forma es diferente de que sea una sinusoidal. Lo que sí es una señal modulada en pulsos, una señal pulsante, y esa señal es la que va a ingresar hacia el motor finalmente, en la cual al variar los anchos de los pulsos, yo voy a variar la frecuencia, ¿no? Y el motor va a cambiar, por ende, de velocidad. Esto es lo que compone un variador de frecuencia. La etapa rectificadora, la etapa de filtrado y la etapa inversora, en la cual se modulan los pulsos. Vamos a ver que en cada etapa amerita un análisis, una explicación de lo que va pasando en cada una de ellas. Bien, vayamos a ver la explicación en cada etapa.
hemos dicho que la primera etapa es la etapa rectificadora, ¿no? En la cual es la tensión trifásica ingresa hacia los diodos de potencia, que son semiconductores. Bien. Hemos dicho que la forma de onda del voltaje es esta. La pregunta sería, ¿y cuál es la forma de onda de la corriente? Bueno, la forma de onda es esta. La corriente que está aquí en el ingreso. La pregunta es, pareciese que fuese, vamos a un poco, pareciese que fuese esto, ¿no? ¿Ven? Pareciese que fuese una onda sinusoidal, ¿no? Un poco distorsionada, alterada. Y en realidad eso es lo que ha pasado. Esto, originalmente, la corriente de entrada es una onda sinusoidal. Lo que pasa es que se ha alterado, ¿no? Se ha modificado. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, básicamente porque todo variador de frecuencia genera armónicos. ¿Y qué cosa es un armónico? Para ponerlo simple, es la distorsión que se da en la onda sinusoidal. En este caso, esos armónicos le afectan a la corriente de entrada, ¿sí? Entonces, ya no será una sinusoidal perfecta, sino será este tipo, ¿ya? Pero el problema es, ya, ¿y cuál es el problema? Bueno, mira la distorsión que tenemos, ¿no? Eso va a ser una inmensa alteración en tu sistema eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? Porque la generación de armónicos que él puede emanar en el medio, básicamente los armónicos son productos de cargas no lineales. ¿Y quiénes son cargas no lineales? Básicamente los semiconductores, en este caso los rectificadores. Si este producto de armónicos o esta distorsión que se hace a las ondas de corriente, acá tuviéramos otros equipos alrededor de él, también le ocasionarían lo mismo a otros equipos. Quiere decir que estos armónicos son contaminantes para toda la red, ¿sí? Entonces no debemos dejar que escapen los armónicos de nuestro variador de frecuencia. Debemos mitigar, reducir, eliminar si es posible. Y la pregunta es, ¿y qué cosa podría yo utilizar para mitigar esos armónicos? Bueno, técnicamente se introduce entre las líneas y el variador unas inductancias de línea, que son físicamente como vemos aquí. 3 bornes de entrada y 3 de salida, ¿no? Que son estos, ¿no? 2 bornes de entrada y 2 bornes de salida. ¿Qué van a hacer estos inductancias de línea? Bueno, van a mitigar los armónicos, van a tratar de reducirlos y ver que la onda de corriente ya no sea como este tipo, muy distorsionada, sino que sea lo más sinusoidal que se pueda. De pronto, la inductancia de línea, no logra esto, porque esta es una onda ya reconstruida perfecta, sino logra un poco mitigar, ¿no? Formar la onda de la mejor manera, pero no tanto a este nivel. Con una inductancia de línea reducimos los armónicos en un 40%. Eso está bien, es aceptable. Pero si queremos cumplir con normativas de emisión de armónicos, que es la IEEE 519, que nos dicen que tenemos que tener como máximo el 5% de distorsión armónica en la red, ya tenemos que usar otras soluciones. ¿Y cuáles son? Los denominados filtros activos o filtros pasivos. Más que nada con ese filtro activo, sí logro obtener este tipo de señal. Reconstruir o filtrar esta onda totalmente distorsionada en esta onda. ¿Mm? Miren, un 5% de distorsión armónica es bastante, ¿no? Es un buen avance. Del 80% que no tiene ninguna mitigación, al 40% con inductancia de línea, con esos filtros, reduzco y reconstruyo casi completamente la onda. Eso pasa en la primera etapa. ¿Qué pasa en la etapa intermedia, en la etapa de filtrado DC? Hemos dicho que en esta etapa de rectificadora, a la salida, si bien es cierto, rectifica, pero sigue siendo corriente continua pero pulsante, ¿no? Esta señal proviene de los rectificadores que están aquí, antes de él, ¿no? Entonces, esto de aquí tiene que someterse hacia un condensador. ¿Para qué? Para que elimine este rizado y lo haga o lo convierta ya en corriente continua perfecta, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la consideración aquí? Que el voltaje aproximado que se genera en el bus DC, en el banco de condensadores, nos dice aquí que es 1.35 por el voltaje de entrada. Si es que el voltaje de entrada en este caso es 440 volts,
por 1.35 me dará 594 volts en el bus DC. ¿Sí? En el bus DC tengo 594 voltios. ¿No? Es más que la tensión de entrada. Esa es la consideración a saber en esta etapa. Luego, en la etapa inversora, ¿no? En la parte final, ya, compuesta por estos 6 IGBTs. ¿Cuál sería el problema o la dificultad que encontramos aquí? Bueno, una muy grande. Pasa que muchas veces en instalaciones de variadores, el variador y el motor en lo normal deberían estar lo más cercano que se pueda, pero no. A veces se encuentran a 50 metros, a 100 metros, a 200 metros, a 500 metros o hasta 1 kilómetro, son 1000 metros. ¿Sí? Sí, se ha visto, hay aplicaciones en las cuales el motor está muy lejano. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los cables del variador se sometan a esa distancia, ¿no? De 800, 1000 metros? Va a pasar que la impedancia va a ir cambiando en los cables del motor. ¿Sí? Cada vez se va a volver más impedante y se van a formar una especie de condensadores que van a cargarse y descargarse en el camino. Entonces, el motor también tiene una impedancia propia. ¿Qué pasa cuando yo junto la impedancia de este cable, que va cambiando en función a su longitud, con la impedancia propia que tiene el motor? Bueno, ahí va a aparecer un fenómeno que se llama fenómeno de onda reflejada, que es una superposición básicamente por el acople de diferentes impedancias. ¿Y qué va a pasar? Este tipo de señal, hemos dicho que le tiene que llegar al motor este tipo de señal pulsante, así como lo vemos aquí, modulada en el ancho, ¿no? Eso le debería llegar, pero en función a la distancia que podemos nosotros recorrer entre variador y motor, este tipo de onda va a ser de esta forma. ¿Sí? Debería ser así, ¿no? Vamos a tener una pluma. Debería ser así, pero no. Cuando yo acople esta impedancia con esta impedancia propia del motor, se va a producir, o en el camino ya se va a producir este tipo de onda. Debería ser así, pero no. Viene un sobreimpulso, un sobrevoltaje, ¿no? Se logra estabilizar, sí, pero después de unas cuantas oscilaciones. ¿Sí? Y eso le va a pasar tanto en el pulso de subida y cuando quiere retomar, ¿no? En el otro pulso también hacia abajo. Siempre va a estar generando estas puntas que son sobrepicos que le causan a esta onda pulsante. ¿Y cuál es el problema al final de cuentas? Bueno, el final de cuentas, vamos a borrar. Al final de cuentas, esto, básicamente, el voltaje que se genera por el fenómeno de la onda reflejada va a ser el doble del voltaje en el bus DC. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a borrar esto. Vemos que si nosotros en el bus DC tenemos 594 volts, si yo le multiplico por 2, que es básicamente o la tensión aproximada que se genera por el fenómeno de la onda reflejada, es 1188 volts que le va a llegar aquí al motor. Y eso puede reflejar también aquí al variador y poder, bueno, quemar los dispositivos, ¿no? que tiene el variador. Entonces, ¿qué se hace? Y es más, al motor también, porque el motor tiene una tensión de aislamiento de aproximadamente 1000 volts. Si nosotros generamos más voltaje en el camino de lo que él puede soportar, simplemente el aislamiento que tiene él internamente, que puede soportar a veces, muchas veces máximo 1000 volts, bueno, se va a deshacer, ¿no? Esa tensión excesiva va a hacer que las fases como que se quemen, ¿no? Y hay un cortocircuito en la parte de bobinado. Entonces, nosotros tenemos que proteger ante este fenómeno de onda reflejada que es el voltaje generado, típicamente el doble del bus DC, y tenemos que protegerlo usando las siguientes soluciones. Bueno, esto se llama un filtro de motor. No es una inductancia de línea, es un filtro de motor que nos ayuda para el fenómeno de onda reflejada. ¿Y qué cosa haría esto a este tipo de onda? Este filtro, este tipo de onda. Bueno, le haría lo más parecido a esto. De pronto con este filtro de motor no logramos ello.
Con este filtro de motor de pronto habrían algunas que otras pulsaciones adicionales, ¿no? Pero más efectivo que él serían los filtros de VDT. Con esos filtros de VDT puedo tener la distancia entre variador y motor aproximadamente unos 300 metros con ese tipo de filtros. ¿Bien? Ahora, si yo quiero ya que se comporta así, completamente así como esta onda pulsante, tendría que usar una solución mejor al filtro de motor y una solución mejor a los filtros de VDT, que son los filtros sinusoidales o los filtros senoidales. Con esos filtros senoidales, yo puedo alejar al variador y el motor en 1 kilómetro aproximadamente. Son lo mejor que nosotros podemos poner como protección ante el fenómeno de onda reflejada. Y esos filtros senoidales sí reconstruyen completamente y hacen que los pulsos ya no sean así, sino así, lo más parecido a esto. Y que el motor, por más que hay una acople de impedancias distintas, lo adopte así, de esta manera. ¿Sí? Muy importante. Entonces estamos viendo cuán importante en un variador es proteger tanto la entrada de la distorsión armónica y proteger también la etapa de salida. Es muy importante. Aplicaciones que se pueden hacer con el variador de frecuencia. Bueno, entre las muchas que se pueden hacer, típicas en ventiladores, en fajas transportadoras, en sistemas de grúas, comprensores, ascensores. ¿Qué sería, no? Que un ascensor, el motor gire a velocidad nominal, ¿no? Sin la reducción de frecuencia. Imagínate, ¿no? Las paradas intempestivas que habrían en cada piso, ¿no? Lo que hace el motor es lo que hace el variador es que el motor tenga un arranque suave, ¿no? Y él pueda subir y bajar de una manera no brusca, ¿no? De una manera ligera. Lo mismo pasa en las escaleras eléctricas, ¿no? Uno sube y baja de una manera lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un variador asociado a un motor que está haciendo que el motor gire a una frecuencia muy baja, ¿no? Muy utilizado el variador de frecuencia en sistemas de presión constante, ¿no? Ayer hablamos del logo, ¿no? Es más, muchas veces, cuando nosotros abrimos este tablero, por ejemplo, aquí está la foto de un variador. ¿Ves? Ese es un variador. El sistema de presión constante y la alternancia de bombas la haces con el variador. Y también, como no, en máquinas bobinadoras, ¿no? Bobinadoras está ahí enrollando papel o cartón, ¿no? Son las grandes aplicaciones que se cuenta con el variador de frecuencia. Bien, ahora particularizemos todo este conocimiento que hemos obtenido en un variador en específico. Bien, en el Sinamics versión 20. ¿Sí? Físicamente es así. Esto le pertenece, bueno, el fabricante Siemens. Vamos a detallar acerca de él. Pero ojo, todo lo que hemos hablado lo tienen todos los variadores. Variadores de la marca Rockwell Automation con su PowerFlex. Variadores de la marca Schneider con su Altivar. O de la marca Danfoss. O de la marca Delta. O Yaskawa. Todos tienen lo mismo. O sea, a todos le pasa lo mismo. ¿Ya? Particularizamos ahora en uno en especial, que es este Sinamics versión 20. Bien, vayamos a ver la parte de conexión eléctrica. El circuito principal o potencia es lo que hemos analizado, ¿no? Aquí está la etapa de rectificación, el bus DC y la etapa inversora. Aquí está. Dice que este variador Sinamic versión 20 puede ser alimentado o energizado con líneas monofásicas de 230 volts o con líneas trifásicas de 400 volts. Miren. Generalmente los variadores de baja potencia se alimentan con líneas monofásicas y trifásicas. Los de alta potencia solamente con trifásica. ¿Sí? Por ejemplo, es común que nosotros podemos encontrar un motor de 1 HP con alimentación monofásica, por ejemplo. Pero es imposible que encontremos motores de 100 HP con alimentación monofásica. Eso no existe. Los de 100 HP, 50, 60, 80 ya son alimentación trifásica. Las potencias grandes son puramente trifásicas. Para potencias pequeñas sí pueden ser alimentados con voltaje monofásico. Y aquí tenemos sus resistencias de frenado. Tenemos los bornes de salida VW hacia el motor.
Esa es la parte de potencia. En la parte de control, es muy importante saber que tiene bornes de control también. Sí, mira. Él tiene esto que dice DI1, es Digital Input 1, Digital Input 2, 3 y 4. Tiene 4 entradas digitales, de las cuales esas variaciones en frecuencia, nosotros podemos, a partir de estas 4 entradas digitales, podemos hacer que él varíe su frecuencia. A partir de esas 4 entradas digitales. ¿Sí? Si tenemos sensores, si queremos conectar sensores tipo PNP, es decir, que envían un pulso positivo a las entradas, tenemos que hacer esto. Cada sensor lo conectamos a cada borne de entrada y los otros extremos de los sensores lo conectamos al polo positivo de una fuente de 24 volts. La pregunta es, ¿y de dónde saco esta fuente de 24? El variador lo tiene. Internamente tiene una fuente de 24 volts, ¿sí? En el cual un extremo de los sensores le conectamos al positivo y el negativo, 0 volts, conectamos a este borne de digital input común. ¿Sí? Y si tenemos entrada NPN, bueno, no es muy utilizado, pero si lo tuviéramos, conectaríamos igual, ¿no? Los sensores tipo NPN, a cada entrada digital, los otros extremos, lo conectamos hacia el polo negativo de la fuente de 24 volts y el positivo al borne común. ¿Sí? Ojo, ojo. También tenemos entradas analógicas. En este caso, en este equipo, el Sinamic versión 20, tiene 2 entradas analógicas. El análogo input 1 y el análogo input 2, en el cual tiene él para las entradas analógicas una fuente de 10 volts, que aparte de la fuente de 24, sí, el variador tiene 2 fuentes, la de 24 para alimentar a las entradas digitales y la de 10 volts para alimentar a las salidas, perdón, a las entradas analógicas. ¿Sí? En este caso, mire, lo hemos conectado, o le están conectando un potenciómetro, ¿no? Variamos la frecuencia con el pin del medio del potenciómetro. Lo mismo podemos hacer hacia esta segunda entrada analógica. Ahora, en la parte de salida digitales, tenemos una salida tipo transistor, 2 salidas tipo relé. Aquí tenemos el borne común, aquí tenemos el normal cerrado y el normal abierto, ¿no? Para energizar a sirenas o lámparas indicadoras que el motor está arrancado o el variador está energizado. También tenemos análogo outputs, salidas analógicas. En este caso tenemos solamente una salida analógica. ¿Sí? Y tenemos el puerto de comunicación RS485 con sus 3 bornes, ¿no? El polo positivo, el negativo y el 0 volts. ¿No? Aparte de tener también el protocolo de comunicación USS, que es propio de la marca Siemens. Bien, eso es en la parte de control y potencia. Vayamos ahora a ver algo muy importante, que es la protección que tienen que tener los variadores de frecuencia. ¿Sí? Miren, aquí tenemos la tensión trifásica, L1, L2, L3, que antes de llegar al variador, este es el variador, es el motor, antes de llegar al variador, tiene con la primera protección, que es el interruptor termomagnético, ¿no? Un breaker. ¿Bien? ¿Está bien? Él va a proteger ante cortocircuitos a todo el sistema. Pero este breaker no va a poder proteger a los semiconductores. Típicamente, él protege ante curvas tipo B, C o D, ¿no? Típicamente. Pero lo que pasa es que él tiene una curva diferente porque es un semiconductor. Esta es la parte de entrada que son los rectificadores, hasta los IGBTs. Entonces no va a proteger por ese lado. ¿Quién tiene la curva de disparo más adecuada para proteger a la electrónica? Quiere decir a semiconductores. Bueno, esto. ¿Qué cosa es esto? Son fusibles ultra rápidos. Ellos sí pueden proteger a semiconductores, a tu electrónica, lo cual él no puede proteger, un interruptor termomagnético. ¿Sí? Entonces, para aplicaciones en variadores de frecuencia, para grandes potencias, por ejemplo, en 100 HP, 200 HP, siempre, adicionalmente al breaker, se le pone fusibles ultra rápidos. Entonces, si no se pusiese estos, fuera una negligencia muy grande, ya que si algo le pasa en la parte electrónica, él nunca lo va a proteger, pero él sí. Bien, en la segunda parte tenemos igual el breaker, tenemos los fusibles ultra rápidos, y para el control o maniobra, apertura y cierre mediante pulsadores externos, podemos darle un start, un stop, un control externo, podemos usar contactores, ¿no? Que nos ayudan en la maniobra. Luego, aquí tenemos, en la tercera parte, igual un breaker, un fusible ultra rápido, un contactor para la apertura y cierre del circuito,
Y tenemos aquí las tres posibilidades, ¿no? En la parte más básica, una inductancia de línea, en la parte intermedia, un filtro pasivo, y en la mejor solución, un filtro activo. La pregunta es, a ver, pregunta para todos. ¿Para qué ponía esta protección? ¿Para mitigar qué? ¿Cuál era el problema que debo solucionar con esto? ¿Se acuerdan? Las armónicas, profe. Las ¿Perdón? armónicas, profe. Excelente, muy bien. Mitigar los armónicos, excelente, muy bien. Ahora, en esta cuarta imagen vemos el breaker. Esto ya es lo más completo que puede existir en protección hacia un variador. El breaker, el fusible ultra rápido, el contactor, la inductancia o filtros pasivos o activos, y esto que me ayuda, a ver, ¿para qué me ayuda esto que está aquí? ¿Para qué me ayuda? ¿Para evitar qué fenómeno? Para que cuando se sinusoidal. Impedancia. No. Impedancia. ¿Cómo se llama ese fenómeno que se origina? ¿Cómo se llama ese fenómeno que se origina? De onda, Sinusoidal. Sinusoidal. onda reflejada. El Onda. fenómeno es la onda reflejada, ¿no? Es el exceso de voltaje que le puede llegar al motor y puede llegar a quemarlo, ¿no? Ya, en función a eso, ¿cuáles eran las soluciones que se planteaban? Yo digo la primera, la más básica, filtro de motor, ¿no? Lo segundo, ¿qué me decían? Era un filtro. Inductancia, profe. Ya, la inductancia, claro, al final de cuentas es una bobina, ¿no? Pero las tres soluciones básicas eran el filtro o inductancia de motor, el filtro de VDT y el filtro sinusoidal, ¿no? Esas eran las tres soluciones. Entonces, acuérdense siempre, las tres soluciones a la entrada para los armónicos y las tres soluciones a las salidas para el fenómeno de onda reflejada, que se da básicamente por la lejanía que se instala entre el variador y el motor. Eso es. Bien, ahora vayamos a ver nosotros cómo podemos controlar al variador. Vamos a ver en la parametrización. Este variador se controla a partir de macros de conexión, que son las formas de conectar las entradas digitales para que él cambie la frecuencia. ¿Y cómo es eso? Miren, si nosotros elegimos la macro 1, es conexión o mando de frecuencias por BOP. BOP significa panel de operador básico. Es precisamente esto. Y tú dirás, ¿no? ¿Y eso dónde está? Bueno, eso es esto. Aquí está en la parte frontal, ese es su BOP del variador de frecuencia. ¿Sí? Entonces, en esa macro 1, vamos a variar la frecuencia a partir de este display, este BOP. Vamos a ver. Vamos a hacer un acercamiento. Nota que no tenemos, como te comenté, ¿no? La variación de frecuencia es a partir de estas entradas digitales, ¿no? Digital input 1, 2, 3 y 4. Pero vemos que aquí no está conectado a nada. También podrías pensar, entonces con la entrada analógica, tampoco está conectado a nada. Entonces, por los bornes, en esta macro de conexión 1, no podemos variar la frecuencia por los bornes, por ninguno, ni por entrada digital ni por entrada analógica. La única forma será por el BOP, que tiene el variador de frecuencia. Los cuales, estos botones son para subir y bajar la frecuencia. Este es para acceder a OK, este es para acceder a los datos del motor. Con este botón prendemos el variador, con este botón apagamos el variador, y aquí en la pantalla LCD tenemos una serie de visualizaciones en las cuales este símbolo se nos asigna al fallo, este símbolo para la alarma, él indica que el motor está funcionando, este para la inversión de giro y este modo automático, hand y yoke. En la cual en este display me muestra un parámetro a la vez. Ese parámetro puede ser voltaje, puede ser corriente, puede ser frecuencia, puede ser RPMs o puede ser la potencia. Pero uno a la vez. ¿Bien? Hay paneles más avanzados como los AOP, que son panel de operador avanzado, o los IOP, que son panel de operador inteligente, en los cuales nos muestra hasta gráficas, cuando estamos controlando una bomba, la gráfica evolutiva de la bomba, de agua, ¿no? O también nos muestra varios parámetros a la vez, ¿ya? Eso es en los AOP o en los IOP. En este caso, él viene incorporado con un básico, con un BOP, ¿ya? Y en el básico solamente un parámetro por vez. Eso es
utilizando la macro de conexión 1, mando por VOP. Ahora, si nosotros queremos cambiar a la macro de conexión número 2, que es el control por bornes, ahora sí, vamos a eliminar el control por el VOP y vamos a controlar por los bornes, estos bornes de entradas analógicas y digitales. Y vamos a decir lo siguiente, que al DIN, mira, Digital Input 1, 2, 3 y 4 se han conectado 4 interruptores o sensores en general, 4 entradas, ¿ya? Y a la entrada analógica 1 se ha conectado un potenciómetro. ¿Sí? La pregunta siempre es, ¿no? ¿Y de cuánto es el potenciómetro? Típicamente de 5 kilo-ohm, típicamente. Bien, entonces, si nosotros, miren, si nosotros queremos habilitar al motor, tenemos que cerrar el Digital Input 1, que eso es precisamente para encender y apagar, ¿sí? Para encender y apagar el motor, el variador, ¿no? El motor. Si es que yo cierro este contacto, ya, enciendo el motor. La pregunta es, ¿y cómo varía su frecuencia? Bueno, para eso está este potenciómetro, ¿no? Que nosotros vamos a girar hacia derecha, izquierda, horario, antihorario, y mediante este potenciómetro podemos variar la frecuencia del motor. Una vez habilitado el Digital Input 1, que es el bit, o bueno, la entrada de habilitación, on-off, ¿sí? Estando en ese escenario, a ver, cuidado con su micrófono, muchachos, por favor. Ya, estando en ese escenario que él está cerrado, él está encendido, ¿no? El motor. Si nosotros cerramos este contacto, que es el Digital Input 2, vamos a lograr que el motor invierta de giro. A ver si me ayudan a silenciar al alumno. Bien, si nosotros estamos con el motor arrancado y habilitamos esta entrada, vamos a invertir el giro del motor. El variador puede invertir el giro automáticamente, sí, sin invertir las líneas trifásicas, ¿no? Como se hace un arranque directo o una inversión directa. Disculpe, ingeniero, ¿puede activar su micrófono? Bien, ahora sí. Sí, para evitarlas. Bien, entonces, en esta parte de salida, bueno, en la tercera es para confirmación de fallo y en la cuarta es para el jog hacia adelante, ¿no? Pero la moraleja es en que si yo utilizo la macro de conexión 2, tengo que hacer este arreglo eléctrico para modificar las frecuencias. Ahora veamos la macro de conexión 3, macro muy interesante, que es velocidades fijas. Vamos a tener nosotros 3 velocidades fijas para que el variador le pueda ofrecer al motor, ¿no? Básicamente, miren, ya el control no es por el potenciómetro, se elimina ese control por potenciómetro y las velocidades dependen de las entradas digitales, ¿sí? En el cual, en el Digital Input 1 es para prender o apagar el motor. En el Digital Input 2, si yo habilito esta entrada, el motor se mueve a una velocidad baja. Si habilito esta entrada, el Digital Input 3, el motor se mueve a una velocidad media. Y si habilito este Digital Input 4, esta entrada, el motor se mueve a una velocidad alta. ¿Y cómo yo puedo saber a qué velocidad? Eso se puede parametrizar, eso se puede configurar en el variador, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Miren, por ejemplo, yo cierro este DIN 1 y se habilita pues el variador, ¿no? Si yo cierro este Digital Input 2, miren este cuadro aquí, ¿ya? Previamente, obviamente, yo he configurado estas frecuencias en el variador, ¿sí? Para que el motor se mueva a estas velocidades o estas frecuencias. Si yo habilito esta entrada, los han silenciado, ¿no? De interacción. Miren, pueden con mucho cuidado activar sus micrófonos en el momento que yo les pregunte algo, ¿no? Para interactuar. Pero inmediatamente que se termine esa interacción, por favor, apaguen sus micrófonos, ¿no? Miren, a ver, intentemos, ¿ya? Si yo habilito este Digital Input 2, o sea, esta entrada, la pregunta es, ¿a cuánto se mueve el motor? 10 Hz. A 10 Muy bien, Hz. excelente, excelente. Si yo habilito la segunda entrada, ¿a cuánto se mueve el motor? 20 Hz. 20 Hz, excelente. ¿Y si habilito la tercera entrada? 30 Hz. 30 Hz, muy bien. La pregunta sería, ¿no? ¿Y qué pasa si yo habilito 2 entradas a la vez?
Para responder eso, aquí dice, si se selecciona más de una frecuencia fija, o sea, pueden ser 2 o 3 a la vez, al mismo tiempo, sí, las frecuencias seleccionadas se suman. Por ejemplo, frecuencia 1 más 2 más 3. A ver, miren, a ver, otro ejemplo. Si yo habilito el digital input 2 y 3, ¿cuánta frecuencia voy a tener? 30. 40 Hz. Claro, ¿no? 60. 50. A ver, 2 y 3, ¿ah? 2 y 3. 50. 30 Hz, profesor. A ver, ya, a ver, ahora voy yo. Voy yo. Mira, el digital input 2 va a habilitar a la frecuencia baja y el digital input 3 va a habilitar a la frecuencia media. Frecuencia baja más frecuencia media. Quiere decir baja 30. que es 10 más media que es 20. Obviamente que va a ser 30, ¿no? ¿Sí? ¿Un poco más claro? Ahora lo siguiente. Si habilito el digital input 3 y 4, ¿a cuánta frecuencia se va a mover el motor? 50 Hz. ¿Sí? 50, ¿no? Ahí sí es clarísimo, ¿no? 50, ¿no? 50. Muy bien. Si habilito el digital input 2 y 4, ¿a cuánto se va a mover? Cierro él y cierro él. ¿A cuánto se va a mover el motor? 40. Y 4. Muy bien, excelente. Claro, porque estás habilitando el DIN 2, que es frecuencia baja, y el 4, que es frecuencia alta. Baja más alta es 10 más 30, ¿no? 40 Hz se va a mover. Y si habilito los 3 a la vez, ¿a cuánto va a girar el motor? 60. 60 Hz. Muy bien, excelente, muy bien. A 60 Hz, ¿no? Que se va, finalmente va a ser la suma, y ahí, cuidado. Finalmente va a ser la suma de los 3, ¿no? Que son velocidad baja, media, más alta. Ya. Ahora sí, por favor, muchachos, apaguen su micrófono. Ya, se terminó la interacción. Bien, eso es cuando nosotros tenemos la macro de conexión 3, que es velocidades fijas. ¿Sí? Es muy útil, logra amplificar las velocidades, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas velocidades logro obtener mediante estas macro de velocidades fijas? Bueno, miren, miren, vamos a contar las frecuencias, ¿ya? La primera es esta, ¿no? Entonces, número 1. Este es el número 2. Este es el número 3. A ver, muchachos, por favor. Así los van a estar silenciando. Active su micrófono, Bien, bien, ingeniero. mejor. Bien. Bueno, ya, sigo yo. Entonces, miren, estamos diciendo, ¿no? Que esta macro de conexión 3, vamos a habilitar velocidades bajas. Aquí la velocidad baja 1, velocidad media 2, velocidad alta 3. Si yo combino él con él, va a ser 4 velocidades. Si combino él con él, van a ser 5 velocidades. Si combino él con él, van a ser 6 velocidades. Y si combino los 3, van a ser 7 velocidades, ¿no? Más una frecuencia que es 0, van a ser como 8 velocidades, ¿no? En frecuencias fijas obtengo 8 velocidades. ¿Sí? 8 velocidades. Muy bien. Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿Podría yo obtener más velocidades a partir de este variador? Bueno, usando la macro 3, no. Entonces, ¿cuál es la solución? Que usemos la macro siguiente. ¿Y cuál es esa? Vamos a ver. La macro de conexión 4. ¿Es para velocidades fijas, como en el caso anterior? Sí, pero en modo binario. Vamos a ver al variador, a las entradas en modo digital. En modo digital, nosotros sabemos que se puede amplificar. ¿De qué manera? Miren, acá dice, ¿no? Vamos a obtener en esta macro 4 velocidades fijas con señal de mando on en modo binario. Bien. Sabemos que tiene 4 entradas, ¿no? Digital input 1, 2, 3 y 4. El bit 0 de velocidades fijas, bit 1 de velocidad fija, bit 2 y bit 3, perteneciente en cada entrada digital. Bien. Lo clásico, ¿no? Lo que hacías inmediatamente cuando veías un circuito digital, acuérdate de álgebra de Boole, ¿no? Carnot. Tú decías esto, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de entradas? 4. El n vale 4. ¿Cuántas posibilidades de conexión eran? 2 elevado a la n. ¿Cuánto es 2 elevado a la cuarta? Ya respondo yo. 16. 16. Entonces, esas combinaciones, esos 16 van a ser 16 frecuencias o velocidades diferentes. ¿Ya? Ejemplo. Bueno, ejemplo. Vamos a borrar esto. Aquí tenemos, mire, lo que hacías, ¿no? En el álgebra o en la lógica digital, ¿no? Acuérdate tu curso de sistemas digitales. Aquí teníamos las entradas, ¿no? Los inputs.
Y aquí teníamos, ¿qué cosa? Las salidas, ¿no? Los outputs. Como entradas tenemos al digital input 1, digital input 2, 3 y 4. ¿Correcto? 4 entradas digitales. Como el n vale 4, y teníamos que hacer 16 posibilidades, lo que hacía era lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas veces 0? 8 veces 0. ¿Cuántas veces 1? 8 veces 1. Luego, 4 ceros, 4 ceros, ¿no? 4 ceros, 4 unos. 4 ceros, 4 unos. Luego, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Luego, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, parece tu nota ya, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bien, ¿qué hacíamos con eso? Bueno, ya estamos ordenando toda esta parte de aquí. Y lo que vamos a configurar en el variador son las velocidades. ¿Sí? Miren, vamos a aquí borrar. Y miren, dice hasta 16 valores en frecuencia fija diferentes. Parametrizables desde el parámetro, quiere decir que del parámetro 1001 al 1015 vamos a poder nosotros cambiar estas frecuencias. Estas frecuencias vamos a cambiar parametrizando al variador. ¿Sí? Desde el 1001 hacia el 1015. Pero la pregunta sería, ¿no? Pero son 16. Bueno, lo que pasa es que la primera siempre es 0 Hz. Cuando todas las entradas están inactivas, siempre la primera frecuencia es 0 Hz, ¿no? Porque nadie está activo todavía. Bueno. Y ahora, a ver, tu última participación, ¿ya? Ya después lo mutean a todos, ¿ya? Tu última participación, ¿eh? Eso es muy importante, quiero que te des cuenta de algo. Y sí, espero a ver, que le habiliten los micrófonos a los muchachos. Si yo, miren, si yo deseo, este ejemplo, por ejemplo, miren, acá. Si yo deseo que el motor se mueva a 25 Hz, ¿quién tengo que habilitar de las 4? Tendré que habilitar el Digital Input 1, o sea, cerrar este Digital Input 1, mira, él. Y también el Digital Input 3. A ver, un ratito. Ahorita les pregunto a ustedes. Digital Input 3 también, ¿no? Él también, ya. Si yo hago esto, habilito él y él, según el cuadro, yo he elegido que el motor gire a 25 Hz, ¿no? Excelente, ya. Ahora sí, tu pregunta, ¿no? Bien, vamos a ver. Si yo quiero que el motor gire a 60 Hz, ¿qué entradas tengo que activar? A ver, ahora sí. El D4 y el D3. 3 y 4. Muy bien, excelente. Aquí dice el Digital Input 3 y el Digital Input 4, ¿no? Tendría que hacer esto. Digital Input 3, cerrarlo. Y el Digital Input 4, también cerrarlo. ¿Sí? ¿Correcto? Si es que yo quiero que el motor gire a 25 Hz, ¿qué entradas habilito? El D3 y el 3 D1. y 1. Muy bien, 3 y 1. muy bien. Excelente. El DIN 3 y el DIN 1, ¿no? Si quiero que el motor gire a 80 Hz, Todos. Los cuatro, profesor. 2 o 4, ¿no? Mira, ahí está, acá está. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Para 80 Hz, tengo que activar las 4 entradas digitales, ¿no? Entonces estamos viendo el poderío, este variador de frecuencia, las 4 entradas, mira, en el cual en base a las macros de conexión nosotros podemos amplificar la cantidad de velocidades, ¿no? En este variador de frecuencia. Y manejar esta macro es muy importante. Y la pregunta yo sé que te estás haciendo, ¿no? ¿Y cómo hago esto, no? Sería muy interesante ver este tipo de aplicaciones, ¿no? En vivo y en directo. ¿Existe la posibilidad? Sí existe. ¿Cómo? Bueno, en la parte personal mía, yo estoy haciendo un taller libre a 0 costo, por si acaso, en la cual estoy haciendo un taller por ahora de electrónica de potencia, que son los domingos de 6 a 8 de la noche. En la cual recién he empezado la clase la semana pasada, el primer domingo. El contenido es semana tras semana, es primero SCR, TRIACs, optoacopladores, arranque de motor mediante tiristores. La siguiente clase es Soft Starter y la última clase de 2 semanas a variadores de frecuencia. En variadores de frecuencia yo tengo mi variador en los cuales voy a indicar o voy a enseñar cómo se hace esto. Es un taller práctico.
Entonces, si ustedes desean, ya me van comentando. Tenemos un grupo de WhatsApp de 40 alumnos de un instituto. No no habría ningún problema por agregarles a ustedes, porque esto forma parte de mí, ¿no? Yo me gusta enseñar y en los momentos que tengo libres siempre hago así, ¿no? La gente, si es que desea, bien. Solamente tu tiempo que estés ahí, ¿no? Bien, sería interesante también coordinar eso después y ustedes me consultan, ¿no? Tengo aquí la dirección del WhatsApp, si quieren les comparto. Muy bien. Profesor, Sí. Dígame. disculpa, una consulta, profesor. Sí, dígame. La velocidad de los hertz, profesores, ahí dice 058. Acá, ahí dice 058, profesor. Eso puede ser cualquier número, también puede ser un 65 Hz, un 48 Hz, un 10 Hz, Exactamente. o Muy bien por la solamente pregunta. son los números que tiene ahí. Excelente pregunta. Soria, ¿no? Excelente, Soria. Miren, si bien es cierto, hemos dicho que estas frecuencias que están ahí, yo las he puesto al azar. Entonces el compañero pregunta, ¿no? Esto de acá que dice 5, ¿yo lo podría poner a 10, por ejemplo? Sí. Esto que dice 25, ¿yo lo puedo poner a 30? Sin ningún problema. ¿De qué depende entonces? Ajá, esto depende de lo siguiente. Mira. Hemos dicho que estas velocidades se configuran a partir del parámetro 1001 al 1015. ¿Ven? Desde aquí, desde el 1 hacia el 15, ¿no? Ya sabemos que el primero siempre es 0. Pregunta, ¿a qué parámetro tengo que acceder yo? Mira, escuchen. ¿A qué parámetro tengo que acceder para modificar este 5 Hz y ponerlo, por ejemplo, a 10 o 20, 30 Hz? ¿A qué parámetro tengo que acceder? A ver. Al P1002. 1001 sería 1001. Excelente, al 1001. Acuérdate que ese es parámetro, mira, este fue como parámetro 1001. 1002, 1003, 1004, 1005, 6, 7, hasta el 15, ¿no? Parámetro 015. 1000, ¿no? 1015. Entonces, a ver. Pregunta. Para yo modificar este parámetro, el 17 Hz, ¿yo a qué parámetro tengo que acceder para modificar ese 17 y que sea, por ejemplo, 30, 50, 80? ¿A qué parámetro tengo que ingresar? 1004, profesor. 1004, excelente. 1004. Sí, 1004. Y para cambiar ese 34 Hz, ¿a qué parámetro tengo que acceder? P1007. Entonces, así, excelente. Entonces, lo que ustedes están mencionando es correcto. Yo puedo cambiar en cualquier momento esos parámetros, esas frecuencias. ¿Por qué valor? Por el valor que yo desee mediante la aplicación que tenga que desarrollar, ¿no? Pero que se puede cambiar todos los 15. Estos son solamente ejemplos. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Quedó claro eso? Muy bien, excelente. Bien, sigamos. Bien, miren, también tenemos aplicaciones de control en multibombas, quiere decir que un solo variador, vamos a acelerar la presentación, un solo variador puede controlar bombas de agua, por ejemplo, bomba 1, 2, 3 o 4, ¿no? Haciéndolos que alternen, por ejemplo, que la bomba 1 que funcione en un determinado tiempo, la bomba 2 otro tiempo y la bomba 3 otro tiempo. Eso se llama operación multibomba en un variador de frecuencia, ¿ya? Lo puede hacer sin ningún problema. Ahora, también puede ser modo llenado de tubería. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un motor, una bomba de agua, y él bombea el agua a una presión ya establecida, una presión natural, cuando se encuentra con este tipo de tuberías, ¿sí? Podría dañar o romper la tubería, porque tiene una bajada de 90 grados. Por la presión, la fuerza que tiene, podría romper ella. Eso se llama golpe de ariete, ¿no? La presión excesiva en la línea, en la tubería, que ocasionaría la rotura, el famoso golpe de ariete. La pregunta es, ¿y qué solución puedo obtener yo para suavizar esa presión y que vaya de menos a más y que no tenga este golpe de ariete? Es usar un variador de frecuencia para ir graduando la presión en la línea y que la presión vaya de menos a más, y que no hayan problemas de golpe de ariete, ¿no? Que la tubería no sufra ningún daño. Esa opción la puede tener el variador.
O sea, También ingeniero, tienen, una consulta. sí, dígame. O sea, quiere decir que cada cierto tiempo el variador tiene que estar bajando y subiendo Ya, la respuesta es esta. Solamente para el impulso la inicial. frecuencia para poder trabajar correctamente y que no rompa la tubería. No, el problema es cuando le llega la presión de lleno en una, va a aparecer eso. Pero si nosotros vamos graduando la presión de menos a más, ya va a vencer y va a hacer que el líquido caiga normalmente. Esa ayuda solamente es en la parte inicial. Va de menos a más hasta que ya viene todo, pero ya no con la misma fuerza de la parte inicial. ¿Sí? Una vez graduada la presión en línea, podríamos... Y claro, este variador regula la presión en línea constantemente. Si nosotros queremos que la línea trabaje a una determinada presión, lo podemos hacer tranquilamente con el variador, ¿sí? Haciendo que él no gire a sus RPMs totales, sino reducirlo. O sea, al final estamos haciendo que él reduzca las revoluciones. Y si él reduce las revoluciones, obviamente la presión que va a ejercer en la línea va a ser menor. ¿Y siempre lo va a hacer? Sí, lo podría hacer todo el día, ¿no? Sí. Bien. Modo limpieza. A ver, esto es algo muy interesante, en la cual aquí tenemos la bomba de agua unido hacia el impulsor, ¿no? Sabemos que el impulsor, ¿no?, tiene que aspirar por aquí y la presión tiene que elevarla hacia arriba. Eso es lo normal. Pero a veces en el impulsor, la parte mecánica, se llena de sedimentos o restos sólidos en los cuales nosotros tenemos que limpiar. Para ello se da una serie de inversiones de giro que dura unos minutos nada más. O sea, primero el impulsor gira y absorbe hacia arriba por un tiempo, luego absorbe hacia abajo, invierte el giro. El variador de frecuencia es eso, hace que el impulsor invierte el giro, que no es lo normal del impulsor, pero el variador puede hacer que el impulsor cambie de giro y que, bueno, la bomba, ¿no?, cambie de giro y que pueda estar impulsando hacia arriba y hacia abajo. ¿Para qué? Para que limpie los sedimentos, limpie las piedras o algo sólido que pudiera estar impidiendo su funcionamiento. Hace inversiones de giro periódicas para el modo de limpieza del impulsor, básicamente. Bien, no quería despedirme también sin antes recordarles lo que... Voy a compartir mi pantalla. Ingeniero, Bien, ingeniero. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta? Todavía no termino la presentación, muchachos. Un momentito, por favor. Quería comentarles Ya. algo. Todavía no me Ah, voy. ya. Muy bien, adelante, adelante, ingeniero. Si tiene su... Sí, sí. No me voy todavía. Ahí está, muy Pero bien. quería mostrarle la página de... Muy bien, El canal excelente. que tengo, ¿no? El Muy canal bien, que muy tengo de electrónica con el profe Alfonso. Básicamente era que puedan visitar este canal que está lleno de información electrónica en la parte eléctrica, en la parte de automatización, ¿no? Tenemos tutoriales que van a complementar y van a ayudar mucho a tu formación. Aparte estamos con la página de Facebook, del mismo nombre, Electrónica con el profe Alfonso. Y en la parte del Instagram también, ¿no?, el mismo nombre, Electrónica con el profe Alfonso, que en cada plataforma, en cada red social, vamos subiendo información variada, ¿no? Videos, y en los demás son informaciones así puntuales, ¿no? Si quieres fortalecer tus conocimientos, te invito a que formas parte de esta comunidad, de este canal de YouTube, que es muy bueno para ti. No olvides activar la campanita y suscribirte, ¿no? Clásico. Ahora sí, muchachos, vamos a compartir la parte final. Y si hubiera alguna duda o consulta, es el momento de hacerlo. Así es. ingeniero, una consulta. Sí, Hay dígame. una pregunta ahí. Sí. Yo tengo un amigo que tiene un taller y tiene hace un tiempo me preguntó que quería hacer la variación de velocidad de un torno de banco, creo que era. Y, y yo le dije en ese momento que iba a investigar, ¿no? Pero ahora que usted está presentando eso de los variadores, ¿usted cree que para ese motor que solamente es de un HP sería necesario utilizar el variador o habría otra solución que se le puede dar? Porque básicamente él quería modificar la velocidad de su motor porque trabajaba con acero y me decía que quería que el torno de banco, el taladro de banco
a una menor frecuencia, a una menor resolución, que trabaje para que no pueda quemar, creo, el acero, algo así. Bien, gracias. Sí, existen variadores de frecuencia desde potencias de 1 HP hacia arriba, hacia menos de 1 HP todavía. Entonces, para cuando nosotros queremos variar la frecuencia y variar muchas veces el torque también en la máquina, se puede usar variadores, ¿no? En el caso puntual que tú mencionas, por supuesto que se puede agregar un variador, siempre considerando la compra del variador de velocidad que consuma lo mismo, o sea, la corriente. Muchas veces dimensionamos al variador en función a la potencia. Eso no es correcto. Debemos dimensionar al variador en función a la corriente que consume un motor. Por ejemplo, si mi motor consume 1 ampere, 2 amperes, el variador también tiene que ser de esa misma corriente. ¿Sí? Para la aplicación puntual que tú mencionas, se puede poner un variador de frecuencia sin ningún problema, para ayudarte a reducir la frecuencia o variar la frecuencia de la máquina que tienes. Sí se puede. Muy bien. Ingeniero, Ok, una, Profesor, Una pregunta ahí. Sí. Adelante, bueno, Jorge. sí. Viendo, no lo entendí un poco, no lo tengo en claro sobre el variador de frecuencia, ¿no? Donde dice que, bueno, con el tiempo puede desaparecer el banco de condensadores o puede ser adaptado nada más el variador para ver el factor de la potencia. Sí, bien. Lo que pasa es que el variador de frecuencia ayuda mucho, es un parámetro técnico, matemático ya, ayuda mucho a incrementar el factor de potencia de un motor. Así, ayuda mucho en eso. Entonces, las soluciones básicas que nosotros tenemos es, si alguien me pregunta, ¿no? ¿Cómo de un motor de factor de potencia 0,7, que es lo normal que viene, puedo incrementar a 0,9, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? Utilizando un banco de condensadores, es lo normal, ¿no? Sí. ¿Y funciona? Sí, funciona. Pero adicionándole un variador de frecuencia, nosotros podemos llegar a esos mismos niveles, a 0,8, 0,9, solamente con la adición de estos variadores. Y he visto muchas aplicaciones en las cuales dicen en empresas, vamos para este motor de 50, 60 HP, vamos a tener un variador. Entonces saquemos ese banco de condensadores. Ya es implícito, porque sí, va a ayudar, va a mejorar el factor de potencia, el variador de frecuencia en el motor. Entonces, si tú tienes al costado un banco de condensadores, ya queda como un poco obsoleto, porque el variador de frecuencia ayuda mucho en el factor de potencia. Sí. Muy bien. Adelante, ¿alguna ingeniero, otra? una consulta. Adelante, Sí. adelante, Juan. Mire, en un variador de velocidad, si yo lo tengo controlado por un PLC, yo podría en el PLC obtener la información si el variador tiene alguna falla, ¿no? Sí, bueno, no me refiero a la parte electrónica que me diga el variador está fallando, no sé, de tal IGBT, sino que me mande una señal al variador hacia el PLC, donde yo pueda saber que el variador está en falla. Sí, correcto. Bien, hablemos de fallas. El variador, por ejemplo, tiene protección intrínseca. ¿Y qué es eso? Quiere decir que el variador no necesita un guardamotor, no necesita un relé térmico. Si bien es cierto, en las presentaciones que hemos visto aquí, no lo he puesto porque no necesita aquí, en la parte de potencia. Qué raro, ¿no? Que no le haya puesto a la parte de salida del variador hacia el motor. Tiene protección ya incorporada. Entonces, en caso que falle, siempre él, típicamente cuando falla algo en él, aquí se pone, por ejemplo, F01, que sería falla por sobrecorriente, por ejemplo. Y en ese caso, en función a las salidas digitales que él tiene, esas salidas digitales se pueden conectar hacia la entrada digital del PLC para avisarle, como bien mencionas, cuando él ha fallado. Cuando él se manda falla, puede activar alarmas y esas alarmas o esas salidas se pueden conectar al PLC para indicar al PLC que el variador está fallando. Sí se puede. Muy bien, estudiantes, ¿alguna otra pregunta para dar pase a la siguiente ponencia? Sí, profe, una Profesor, pregunta. Ahí está, Sí, ahí tenemos dígame. más preguntas. Excelente, muy bien. Profe, Excelente. con respecto como se dice, a, a los, al- a lo que el variador nos afecta con respecto al torque o sea, nos quita fuerza, pues, ¿no? El variador, hay una desventaja.
que cuando se aplica a un motor, el motor ya no trabaja al 100% tanto en el torque como en el esfuerzo. ¿En cuánto de porcentaje le quita de potencia a un motor? Bueno, Cuando se usa un bien, muchas gracias. Para eso, mire, el variador, no he explicado eso, pero el variador tiene dos formas de control: el modo escalar y el control vectorial. Si nosotros optamos por el control escalar, es variar el voltaje en función a la frecuencia, volt por hertz. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En los extremos, siempre en los extremos de frecuencias bajas o frecuencias altas, tenemos ese problema que tú mencionas, que son que la pérdida del torque. ¿Sí? Sí, a 1 Hz, a 2 Hz, pierde torque, sí. A 60 Hz, que es su frecuencia nominal, o 60, 80, pierde torque, sí. ¿Cuál es la solución ante eso? Es usar el modo de control vectorial. ¿Qué es eso? Es un modo de control que le podemos hacer al variador para que a bajas frecuencias mantenga el torque sea constante y no varíe en función a la frecuencia. ¿Sí? Eso lo podemos obtener, si aplicamos este modo de control, podemos obtener motores que trabajan a 1 Hz al mismo torque. O si trabajan a 60 Hz en el torque o en la frecuencia final, al mismo torque. Entonces, eso se arregla solamente configurando al variador en el modo vectorial. Esa es la gran solución que se puede hacer ante ese caso, ante la pérdida de torque. Bien. Bien, profe. Modo vectorial, ¿no? Bien. Así es, así es. Excelente. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta para poder aprovechar el día de Profesor. el ingeniero? Sí, dígame. Profesor, buenos días. Buenos días. Sí, dígame. Profesor, una consulta. ¿Sería el variador de frecuencia igual que un motobomba? ¿Podría cumplir su función? Al que la motobomba lleva una presión más alta y el variador de frecuencia con la velocidad, ¿no? Llegar también por una tubería agua a un alto, ¿no? A un alto aproximado. Podría, pero el variador obviamente tiene muchísimas más aplicaciones. En el caso puntual que tú estás detallando en esa motobomba, solamente es para ese caso puntual, ¿no? En el caso del variador, si bien es cierto, podría reemplazar a esa aplicación, pero el variador puede utilizarse en muchas aplicaciones de más aparte de ellas, ¿no? No solamente para eso, ¿no? Básicamente en todas estas aplicaciones de aquí. Que puede ayudar en esa parte que tú mencionas puntual, sí, pero el variador puede ser utilizado para muchas más cosas, no solamente para eso. Bien. Muy bien. Creo que ya ha sido toda la... Una consulta aquí, por favor. Sí. Adelante. Adelante, Fabio. Mira, yo tengo un motor, por decir, y quiero arrancarlo, pero como que le faltara potencia. ¿Yo puedo arrancarlo con un variador a ese motor? Depende. ¿El motor de cuántos HP es? Bueno, la corriente no sé. De 5 HP. Sí, tranquilamente a ese motor de 5 HP trifásico lo puedes arrancar. Hemos dicho que hay variadores de 1 HP. Entonces, un motor de 5 HP tranquilamente se puede arrancar por variadores. Y si es sí. monofásico. No. Algo muy importante es que esta presentación o estos variadores de frecuencia son para motores trifásicos de inducción, bueno, los clásicos, ¿no? De inducción trifásica, jaula de ardilla. Eso sí, observación importante, son para motores trifásicos. Ok. Ya, Sí. gracias. No funciona para motores monofásicos. Bien. Ok. Muy bien, creo que ha sido muy satisfactoria su presentación, ingeniero. Creo que ha habido bastantes estudiantes que están motivados para poder seguir. Solamente me queda agradecer infinitamente, ingeniero, por acompañarnos en estos 2 días de nuestra Festi Electrónica Industrial, esperando que en las siguientes actividades que realicemos, pues, contar con su presencia para poder engalanar mucho nuestra actividad. Muy bien, señores. Muy agradecido, ingeniero. De repente, unas palabras de despedida de nuestro jefe de carrera, profesor Emilio Félix. Adelante. Sí, ingeniero, muchas gracias por el evento. Los chicos están muy motivados y bienvenido al instituto porque usted trabaja con nosotros, un profesional de primera calidad
y esperando pues continuar con su apoyo y felicitaciones en el aspecto de que usted está abierto a la enseñanza, abierto a que los estudiantes se tecnifiquen, sean mejores profesionales y estén a la vanguardia del desarrollo de la tecnología, ¿no? En esa parte, mis felicitaciones y mi apoyo total y mi compromiso de seguir apoyándolo en todo lo que es el desarrollo tecnológico. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. Bien, muchas gracias en general a todos los participantes. Muchachos, siempre hay algo nuevo que aprender y esto solamente es una pincelada, nomás un pequeño toque de lo que es un variador de frecuencia. Les animo a que sigan investigando el tema, sigan averiguando. Yo dicto en el instituto. Cualquier consulta o cualquier pregunta, siempre soy llano a resolverlo. Y nada, muchas gracias por la confianza del instituto. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Espero que la presentación haya sido de su agrado y hayas podido aprender un poco más. No olvides suscribirte al canal de Electrónica con el Prof. Alfonso. Subo videos de electrónica, electricidad y automatización industrial todos los viernes.